La evaluación de desempeño es un instrumento, una herramienta de gestión que permite evaluar y calificar el desenvolvimiento, el desempeño laboral de los servidores públicos que ocupan empleos de carrera administrativa. Es decir, los empleados de carrera administrativa. Esa evaluación, esa calificación va de la mano con la manera como ingresan los empleados a la carrera administrativa, que es a través del mérito. Y de esa misma forma, la permanencia en el empleo de carrera administrativa conlleva mérito, conlleva una evaluación, una calificación. Desde luego que el factor primordial es para garantizar esos derechos de carrera. Es decir, si la persona tiene una calificación satisfactoria, se garantiza la permanencia en el empleo público. Ahora bien, esta evaluación, esta calificación, se circunscribe a medir la conducta del servidor público, las competencias laborales, los compromisos que haya adquirido para el cumplimiento de las metas institucionales. Todo esto se evalúa y se califica. Y además de garantizar la permanencia, la evaluación de desempeño permite al servidor público acceder a varias cuestiones. En el periodo de prueba, cuando hay una evaluación, cuando la persona entra, pues esa evaluación del periodo de prueba es tendiente a la adquisición de los derechos de carrera, porque luego de la evaluación la persona entra y adquiere los derechos de carrera, ingresa al sistema de carrera. Pero también se utiliza para definir cuándo el servidor público asciende en la carrera administrativa, cuándo se le entrega encargos, por ejemplo. Para concederle becas o comisiones de estudio, se revisa esas calificaciones, para otorgar incentivos económicos, para planificar la capacitación y la formación del servidor público. Es decir, que es un instrumento de medición, de evaluación, de gestión, que permite ser utilizado como parámetro para definir otro tipo de garantías, de beneficios que tiene el empleado de carrera administrativa. Además de garantizar la permanencia en el empleo público. Ahora bien, ¿cuáles son las normas jurídicas que orientan el tema de la evaluación de desempeño? Se debe mencionar que primordialmente la Ley 909 de 2004, en su artículo 38 y siguientes, nos hablan acerca de la evaluación de desempeño. Y de la misma forma, el decreto reglamentario de la función pública, el decreto 1083 de 2015, también tiene unos parámetros normativos que aluden sobre, que hacen referencia a la evaluación de desempeño. Y como órgano de administración y vigilancia de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil ha expedido el acuerdo 6176 de 2018 que trata sobre el sistema de evaluación de desempeños, donde establece unas orientaciones, unos parámetros generales relativos a este tema y que deben ser observados por las diferentes entidades. Cada entidad debe desarrollar el sistema de evaluación de desempeño. Si la entidad no tiene un sistema de evaluación de desempeño donde determine de manera objetiva y previa a las evaluaciones cómo va a ser la dinámica y los parámetros que se deben seguir en torno a la calificación, en torno a revisar la conducta, las competencias laborales, los compromisos adquiridos, si no tiene un sistema propio de evaluación de desempeños,
puede acoger la metodología establecida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que de hecho la mayoría de entidades a las cuales cobija la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil se inclina por escoger esa metodología establecida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y esa metodología tiene unos criterios de objetividad, de imparcialidad, unos parámetros claros sobre cómo debe ser la evaluación. La evaluación que se hace a los servidores de carrera administrativa es anual y la norma establece que esa evaluación, esa calificación comprende el lapso de el 1 de febrero de cada anualidad y va hasta el 31 de enero del año siguiente. Entonces inicia la evaluación, el periodo de evaluación, el 1 de febrero del año en curso, digamos si estamos en el 2009, inició el 1 de febrero y va hasta el 31 de enero del próximo año, del 2023. Digamos que esa es la anualidad, ese es el periodo que se va a evaluar. Y en esa anualidad deben haber dos calificaciones parciales, que sumadas dan la calificación final. Una calificación, una evaluación y calificación parcial que va del 1 de enero hasta el 31 de julio, un primer semestre, y otra calificación, otra evaluación y calificación que va del 1 de agosto hasta el 31 de enero. Entonces ahí estarían dentro de esa anualidad dos calificaciones parciales. Eso nos establece la normatividad del caso. Y eso va a dar un resultado. Y ese resultado se comunica a la persona, al empleado público y también se comunica a la Comisión Nacional del Servicio Civil para manejar el registro. Ahora bien, ¿cuáles son las fases que establece la norma? Las etapas que se deben seguir para dar cumplimiento a esa evaluación y esas calificaciones. Que como dije, tiene el término de un año, dos calificaciones parciales en un tiempo, en un periodo determinado. Lo primero, o la primera etapa es una concertación de compromisos. La concertación de compromisos se debe realizar dentro de los 15 días siguientes al inicio de la calificación y evaluación, al periodo que se va a evaluar. Entonces, como he dicho, el periodo de evaluación del año es del 1 de febrero al 31 de enero, dentro de los primeros 15 días hábiles, dentro de esos primeros 15 días hábiles, del 1 de febrero y siguientes 15 días hábiles, se deben concertar los compromisos. Entonces, el jefe inmediato del organismo o el jefe inmediato del empleado público, la persona que va a realizar la evaluación y la calificación, pues va a llegar a un acuerdo, a unos compromisos con el empleado sobre el ejercicio de sus funciones. Hay unos deberes funcionales que debe acatar y entonces acuerdan con el superior jerárquico cuáles temas quiere enfocar el desarrollo, a qué se va a comprometer durante ese periodo, qué temas estratégicos va a desarrollar de acuerdo a las necesidades del organismo. Entonces hay una fijación de compromisos importantes que permiten a quien va a evaluar y calificar, revisar de manera objetiva si el empleado público está cumpliendo o no con esos compromisos. Digamos que esa es una primera etapa. Luego sigue una segunda etapa que es el seguimiento.
el seguimiento de parte del jefe de la entidad, de la persona que va a evaluar y calificar, pues entonces en un primer semestre va a determinar si el empleado público está cumpliendo con lo acordado, está cumpliendo con los compromisos adquiridos en esa primera iniciación, por así decirlo, del periodo de evaluación. Entonces, ese seguimiento es de parte del superior jerárquico, de la persona que va a realizar la calificación. Y es estar pendiente de que el servidor público esté cumpliendo con lo que se ha acordado, que esté desarrollando en debida forma los deberes funcionales. Y si tiene algún reparo dentro de esa etapa, puede hacerle los llamados de atención que considere necesarios para orientar la mejor prestación del servicio. Entonces, digamos que tenemos un primer punto que es el tema de los compromisos, ¿sí? La concertación de los compromisos. Un segundo punto que es el seguimiento. Un tercer punto que son las evaluaciones parciales. Y las evaluaciones parciales se presentan en dos oportunidades. Dentro de esa anualidad que va del 1 de febrero al 31 de enero, entonces empieza la primera evaluación parcial del 1 de febrero hasta el 31 de julio. Se evalúa dentro de los 15 días siguientes hábiles a la terminación de ese primer periodo. Y ahí va a producirse una primera evaluación y calificación parcial. La segunda va del 1 de agosto hasta el 31 de enero. En ese periodo se presenta la segunda evaluación y calificación parcial. Y entonces ahí se va a expresar una nota definitiva con relación a esos dos periodos. Y ya teniendo esos dos periodos evaluados, pues la sumatoria de ello va a generar la calificación definitiva. ¿Ya? Entonces tenemos una primera fase, que es la concertación de compromisos, una segunda fase, que es el seguimiento, y una tercera fase, que es las evaluaciones parciales. Dos evaluaciones parciales dentro del término de la anualidad. Repito, anualidad que va desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero del año siguiente. ¿Ya? Y dentro de ese periodo hay dos evaluaciones parciales, una que va del 1 de febrero al 31 de julio y otra que va del 1 de agosto al 31 de enero. Muy bien. Y como última fase, ya serían 4 fases, sería la calificación. La calificación es el resultado que obtiene. Y entonces, frente a la calificación, hay unos porcentajes que establece la metodología de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la norma en particular. Esa calificación definitiva se tiene que hacer dentro de los 15 días siguientes a finalizar la anualidad. Es decir, la anualidad termina el 31 de enero, entonces dentro de los 15 días siguientes, en el mes de febrero, 15 días hábiles siguientes, se debe realizar esa calificación. Es obligación del superior jerárquico, del jefe inmediato, de la persona encargada de evaluar y calificar, realizar esa calificación. Y va a obtener un resultado. ¿Cuáles son los resultados posibles? Si es mayor o igual a 90%, la calificación va a ser sobresaliente. Si es mayor o igual al 90%, la calificación va a ser sobresaliente. Si es menor, la calificación será satisfactoria. Y es satisfactoria cuando el resultado es superior al 65% y menor al 90%. Entonces, si está en ese rango de ser superior al 65% y menor al 90%, la calificación va a ser satisfactoria. Es decir, ¿qué pasa? La evaluación.
Con nivel sobresaliente pasa a la evaluación, con nivel satisfactorio pasa a la evaluación y la calificación negativa sería no satisfactoria, que es cuando se presenta una calificación igual o menor a 65%. Y entonces es grave. Si la calificación es no satisfactoria, significa que la persona va a ser desvinculado de la carrera administrativa y dará lugar a la insubsistencia del cargo, al despido, por así decirlo, mediante un acto administrativo motivado en esta calificación. El jefe de la entidad podría despedirlo por una calificación no satisfactoria. Importante aquí, que esta calificación tiene recurso de reposición y apelación. La calificación no es satisfactoria, o la evaluación y la calificación. Tiene recurso de reposición ante la persona que realiza la calificación y apelación ante el superior jerárquico. Y es importante resaltarlo porque si no se ejerce los recursos, esta calificación queda en firme y no tendría forma el empleado público de refutarlo. Difícilmente en sede judicial, porque de aquí lo que sigue, si no hay recursos, es un acto administrativo de desvinculación, en donde se declara insubsistente a la persona por perder, por así decirlo, la evaluación de desempeño, que es un criterio de permanencia en el empleo público. Y ese acto administrativo, el decreto tampoco tendría recursos, ese sí no tendría recursos, porque es un acto de ejecución, de cumplimiento. Entonces, esta es la etapa del recurso, que está dentro del tema de la calificación. Entonces tenemos dentro de la metodología un primer paso, que es la concertación de compromisos, los primeros 15 días del inicio del periodo de evaluación, 15 días hábiles. El segundo paso, que sería el seguimiento que realiza el jefe de la entidad frente al empleado en relación a los compromisos adquiridos. El tercer paso, que serían las calificaciones parciales, que son 2 en un periodo establecido dentro de esa anualidad. Y un cuarto paso, que sería la calificación. Calificación que tiene unos porcentajes que se mide como no satisfactoria, satisfactoria y sobresaliente. Calificación que tiene recurso de reposición y apelación y es el medio que otorga la ley para controvertir, para refutar cualquier tipo de calificación. Evaluación de desempeño. Consagrada en la ley 909 de 2004. Consagrada en el decreto 1083 de 2015. Ese es el decreto único reglamentario de la función pública. Y en el acuerdo 6176 de 2008, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esto para las entidades que regula la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Ley 909 de 2004. Para las entidades que tienen un régimen especial de carrera administrativa, pues también hay un sistema de evaluación, pero ellas, dentro de su autonomía y de acuerdo a la norma pertinente, establecerán cuáles serían los criterios. Pero también se evalúa muy similar a como lo he mencionado en esta oportunidad. Entonces, es muy importante la evaluación de desempeños, la evaluación de desempeño para los empleados de carrera administrativa. Va de la mano con el principio de mérito como forma de ingresar, como forma de permanencia y ascenso en el empleo público, y se entiende como una herramienta de gestión que permite evaluar, calificar el desenvolvimiento, el desempeño laboral
de los empleados de carrera administrativa en lo concerniente a la conducta del servidor público, a los compromisos adquiridos con la entidad, a las competencias laborales del empleado de carrera administrativa, y que está orientado este instrumento al mejoramiento del servicio. Y de ahí que permite contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Porque entre mayor garantía de las condiciones y la calidad de quien ejerce la función pública, es decir, mayor garantía de la calidad del servidor público, asimismo será la garantía del cumplimiento de los fines del Estado. Porque el Estado ejerce su actuar a través del valor que le otorga el talento humano, el ser humano, la capacidad del hombre, la capacidad del ser humano. Quería entonces compartirles a todos ustedes este instrumento de gestión, estas ideas sobre la evaluación de desempeño en la función pública. Muchas gracias por escuchar.